Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes este espacio y pues es de las cosas buenas, entre comillas, que nos ha dejado esta situación en la que estamos actualmente, compartir estos espacios ¿Tú tienes pues audífonos? entre. Es que los míos Entonces, los... en otras condiciones, pues esta reunión un viernes a las 6 de la tarde tal vez no sería agradable, pero estando en medio de una pandemia las cosas cambian. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Vamos a tocar hoy un tema que pues, pues es interesante. A mí siempre me ha interesado y siempre he querido aprender un poco más al respecto. Cuando yo terminé la residencia, al finalizar quinto año, yo me hice a mí una pregunta y dije, bueno, yo de todo lo que implica la neurocirugía, tal vez qué es lo que menos he aprendido durante mi entrenamiento. Y la respuesta fue esta, fue la neuromodulación, la estereotaxia, la cirugía funcional. Y por eso me interesé en ella para cubrir ese vacío que yo sentía en mí en ese momento. El tema del dolor crónico a manera de introducción, pues es un problema generalizado mundial y es un problema de salud pública. Aquí fíjense que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor crónico y otras definiciones están de acuerdo con esta, en que es el dolor que persiste por más de 3 meses y que entorpece el funcionamiento normal, habitual del paciente y por consiguiente su calidad de vida. Si uno se ciña a esta definición de más de 3 meses de un dolor que es refractario al tratamiento y que disminuye la calidad de vida del paciente, el problema es que, según esta estimación, aproximadamente el 20% de la población alrededor del mundo entra dentro de esta definición y padece de dolor crónico. La Academia Americana para el Estudio de Medicina del Dolor, según esta publicación, nos dice que en Estados Unidos el dolor crónico afecta a más personas que la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer juntos. Aquí está en esta tabla expresado los números y yo lo grafiqué con estas barras para que nos demos cuenta del impacto que tiene la barra del lado izquierdo de dolor crónico en cuanto al compromiso que tiene en cantidad de personas en Estados Unidos en este momento, comparándolo con las otras enfermedades que siempre tenemos en la mente, son pues de una prevalencia muy alta, como la enfermedad cardiovascular y la diabetes. De esta misma publicación de la Academia Americana para el Estudio del Dolor, entonces nos dice que a raíz de esta alta frecuencia de personas que están padeciendo el dolor crónico, los tratamientos con los analgésicos opioides se han convertido casi que en una generalidad, sobre todo en Norteamérica. Entonces los opioides son la segunda droga, entre comillas, más consumida en los Estados Unidos, después de las drogas ilícitas, incluida la marihuana, que ahora pues tiene algunas indicaciones medicinales en algunos estados, como todos ustedes lo saben. En el 2007 se estimaban 28.000 estadounidenses que murieron por sobredosis no intencionales de opioides. Esto, ahora todo el mundo habla solamente de la pandemia, pero no sé si ustedes recuerdan, el año pasado y antepasado se habló mucho del tema de los opioides, sobre todo en Estados Unidos. Y hay un problema grande que tienen en Norteamérica y son las prescripciones de estos medicamentos por los odontólogos. La consulta odontológica usualmente tiene una parte de ella que se deriva de un dolor intenso cuando hay pulpitis y tratamientos de conducto asociados. Y los odontólogos en Norteamérica no tienen ningún problema en prescribir opioides y enganchan a los pacientes y los que se van a volver adictos con facilidad entran en la adicción a través de este mecanismo. El 29% de las personas de 12 años o más que comenzaron a usar drogas ilícitas en el 2017 lo hicieron a través de los analgésicos sin prescripción, por el voz a voz de las personas que van utilizando los opioides y simplemente le van recomendando a sus allegados que consuman este tipo de medicamentos. Las consultas en urgencias por abuso de analgésicos se doblaron entre el 2004 y el 2009. Y en el 2009 el número de consumidores por primera vez de analgésicos, tranquilizantes, sedantes, estimulantes, etcétera, fue el mismo que los consumidores de marihuana por primera vez. Estas comparaciones las hace la Academia Americana para Estudio del Dolor para que tengamos, digamos, algún parámetro comparativo para ver la magnitud del problema.
2 millones de adultos de 50 años o más usaron estos medicamentos sin prescripción en el 2017. En Colombia, como todo, pues no tenemos unas estadísticas claras. No es fácil saber qué porcentaje de la población está sometida a este abuso de medicamentos y qué porcentaje de la población sufre dolor crónico. Esto es una publicación no médica, la extraje del diario El Tiempo, pero fíjense que aquí ellos se atreven a decir que casi el 50% de los colombianos sufren de dolor crónico. Según una investigación de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, la prevalencia se encontró en un 46% en el país, de manera que no estamos ajenos a esa realidad. Esto ha hecho que dentro del el grupo de medicamentos que consumen las personas mayores, pues los analgésicos opioides se han tornado algo usual, regular, y yo creo que ustedes lo pueden ver en su consulta, y muchas personas toman Winadeine, Sinalgen, codeína sin mayor reparo y por cualquier indicación en donde uno podría pensar en que se podría tratar a ese paciente con otra línea de medicamentos o tratamientos alternativos antes de someterlos a la potencial adicción a los opioides. El otro centro de enganche de los pacientes a los opioides, no sé si ustedes tienen la misma percepción, son los servicios de urgencias. A mí personalmente, en mi práctica, me parece que los médicos en urgencias abusan un poquito de estos medicamentos. Los dolores lumbares, es generalizado que les den prescripciones de opioides en vez de iniciar con otra línea de medicamentos. Esto llevó a la Casa Blanca hace 3 años, en marzo 29 del 2017. Esta orden la firmó el presidente Donald Trump, en donde la Oficina para el Control y la Política Nacional de Drogas ya tomó cartas en el asunto. Esto ya es un tema gubernamental serio en Norteamérica. Esto ya es casi hablar de la DEA, en donde para combatir la adicción a los opioides se estableció una orden ejecutiva que fue firmada por el presidente. Esto está para consulta libre en la página web de la Casa Blanca. De manera que en algunos estados, en Estados Unidos, la legislación ha llevado a que el médico que prescribe opioides en su consulta está obligado a llevar un seguimiento de su paciente, a pedirle niveles de los medicamentos en orina para saber si se está extradosificando o sobredosificando. Y si el paciente tiene algún inconveniente o un accidente por abuso de opioides, pueden hacer una investigación al médico en cuestión y exigirle los documentos y la historia clínica en donde están las certificaciones del seguimiento y la debida prescripción de estos medicamentos. Y esto, pues ustedes saben que en la legislación federal de los Estados Unidos varía de estado a estado, pero en algunos estados esto puede tener incluso implicaciones legales para el profesional que prescribe el medicamento opioide. El dolor crónico, digamos que viéndolo en el entorno de toda esta introducción, se puede considerar también como una epidemia. Es un problema de salud pública generalizado, ataca a todos los países, más personas, más medicamentos, más sobrecostos a los sistemas de salud, y el abuso de opioides y tranquilizantes trae problemas adicionales. De manera que la recomendación actual es el manejo integral del paciente con dolor crónico. La prescripción por opioides no reemplaza ni de lejos el tratamiento integral que puede incluir terapia física, acupuntura, yoga, técnicas de relajación, apoyo psicológico, analgésicos comunes, etc. Este es el deber ser de una buena clínica del dolor. Yo siempre le digo a los pacientes, la clínica del dolor no es un edificio en donde tiene un letrero en la puerta que dice clínica del dolor, sino un grupo interdisciplinario de especialistas en varias áreas que están destinados y dispuestos a ayudar al paciente de manera integral. Entonces, cuando uno tiene un problema multifactorial y hace un tratamiento igualmente multifactorial, sincrónico en el tiempo y continuado, tiene mejores resultados que si desmembra el tratamiento y los pacientes van a una consulta ocasional con especialistas diferentes, pero no están sincronizados en el tiempo, que es lo que usualmente vemos en nuestros pacientes en nuestra práctica. Hay otras técnicas mínimamente invasivas que se pueden utilizar antes de meter a los pacientes en tratamiento con opioides crónicos, y aquí están los bloqueos, las infiltraciones, las denervaciones por radiofrecuencia y la neuromodulación, que es lo que nos compete sobre todo hoy en esta charla. Con esta breve introducción, entonces, pues empecemos a tocar el tema puntual de la neuromodulación. La neuromodulación tiene una historia pues muy larga.
Este, este pequeño video nos muestra un pez eléctrico, se llama el pez torpedo. Es una de varias variedades de peces eléctricos donde están las anguilas también. Este pez es capaz de generar una descarga de 200 voltios y 1 amperio, que no es una descarga pequeña en términos de electricidad. Y la historia de esto se remonta al siglo I. Nos dicen los historiadores que en la Roma del siglo I, en el Imperio Romano, había un colega médico que se llamó Escribonio Largo, y él servía al emperador Claudio. Y el emperador Claudio, al parecer, tenía gota y sufría de ataques de gota y unos dolores muy intensos. Y Escribonio descubrió que si hacía meter el pie del emperador en un estanque en donde tenía un pez torpedo, la descarga eléctrica le aliviaba sustancialmente el dolor y el componente inflamatorio de la gota. Aquí pues un salto grande al siglo XX, porque la historia es muy extensa de toda la estimulación eléctrica con fines terapéuticos. Es interesante, pero pues no, digamos que se sale un poco de la finalidad de esta charla, pero los invito a que la revisen porque hay muchísima historia con respecto a la estimulación eléctrica con finalidades terapéuticas. De aquí al siglo XX, el 19 de noviembre del 65, los doctores Melzack y Wald escribieron su artículo inicial en la revista Science, en donde tocan por primera vez el tema de la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta ya sabemos, esto ya pues ha cumplido 70 años casi de ser publicado. Sabemos que por la integración de las fibras sensitivas ascendentes en la médula espinal, hay unas fibras que son más mielinizadas que otras, hay una interneurona inhibitoria, de manera que esa conjunción de vías ascendentes es susceptible a ser modulada con fines terapéuticos. Al estimular una vía y saturarla, podemos inhibir la estimulación dolorosa que puede estar ascendiendo por otra vía. Dicho de una manera muy sencilla, es como si tenemos una autopista en donde están fluyendo los vehículos que son los estímulos ascendentes dolorosos, y si nosotros llenamos esa autopista de una información que no es dolorosa para el paciente, saturamos la vía ascendente y hacemos que la información dolorosa sea menos percibida por los pacientes. Este es, digamos, el fundamento inicial de la neuromodulación. De manera que la neuromodulación hoy se define como la ciencia de intervenciones no solo eléctricas, sino también químicas, mecánicas, que pueden cambiar o modular el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. De lejos lo que más se utiliza en neuromodulación es el estímulo eléctrico, por eso casi que uno solamente habla de eso, pero se puede hacer neuromodulación con otros estímulos. Este libro es un libro de texto pues, bastante ilustrativo, y de este libro de texto, que ya tiene unos años, esta imagen nos da una inicial idea de todas las indicaciones actuales y potenciales que podemos tener para la neuromodulación. Si nos vamos a la columna de la izquierda, yo resalté en los cuadrados rojos, PNS es nervio periférico, entonces podemos estimular el nervio periférico para dolor crónico regional en un nervio. Cualquier nervio potencialmente del sistema nervioso es susceptible de ser estimulado. La estimulación espinal epidural en este momento, pues el dolor de algunas características claras, como el síndrome doloroso regional complejo, el dolor neuropático, neuropatía diabética, etcétera, es una muy buena indicación. Si seguimos con los cuadrados rojos, arriba a la derecha vemos la estimulación cerebral profunda o la estimulación cortical, que tiene algunas indicaciones muy amplias en depresión, en OCD, que es en trastorno obsesivo compulsivo. Más abajo, ONS es nervio occipital, que tiene unas indicaciones interesantes para estimulación de encefalea crónica. Más abajo, SCS es Spinal Cord Stimulation, que también vamos a ver un poquito más adelante en la charla las indicaciones interesantes que tiene con respecto al dolor por angina, que no sea susceptible a otro tratamiento quirúrgico. Y la SNS abajo a la derecha es Sacral Nerve Stimulation, se refiere fundamentalmente al dolor localizado en la pelvis, además de otras indicaciones funcionales como la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. Esta gráfica, como les digo, ya tiene unos años, entonces abajo a la izquierda, en donde el autor o los autores nos colocan el futuro,
Se colocan otras terapias como la hipertensión, la insuficiencia renal, la diabetes, fibromialgia, etcétera, desórdenes de alimentación, y veremos cómo las indicaciones de la neuromodulación son muy amplias, y esto es un campo muy dinámico en nuestra especialidad, en donde pues, las cosas se están moviendo con alguna velocidad, y podremos ver algunas indicaciones muy interesantes a futuro. La estimulación epidural, centrémonos inicialmente en esto. Hay muchos dispositivos para ser implantados en el espacio epidural. Vemos arriba a la izquierda electrodos percutáneos, cilíndricos, hay de 8 contactos octapolares, hay de 4 contactos tetrapolares, ahora ya hay de 16 contactos, entonces nos cubren una extensión de tejido mucho más amplio. También hay paletas y paletas con múltiples conformaciones, entonces las tenemos con 2 filas de contactos, con 3, con 4, con disposición de los contactos de manera más amplia para abarcar más las raíces laterales. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con dolor lumbar asociado a dolor radicular o dolor crónico de ambos miembros inferiores, entonces estas paletas anchas abarcan más cantidad de raíces emergentes laterales y pueden incluir un campo de estimulación más alta en la región lumbar. Los dispositivos que se implantan van junto con los dispositivos de manejo, control del paciente, el software, los generadores de pulso interno, las baterías, etcétera, y esto, como les decía, es muy dinámico. La tecnología pues renueva estos equipos. En 2 o 3 años ya tenemos nuevos equipos de software, nuevos equipos de control de paciente. Entonces esto ya es una realidad. Estos equipos que vemos aquí a la derecha, por ejemplo, son muy similares a los dispositivos móviles de Apple, a un iPad y un iPhone, y con el software incluido en estos dispositivos podemos controlar al paciente de manera remota. Se pueden programar los generadores de pulso interno, programar diferentes sistemas de modulación, obtener información de retroalimentación de varios programas que uno puede dejar para que el paciente los utilice dependiendo de la necesidad, del momento del día o de la posición en la que esté. Puede variar los parámetros de estimulación de acuerdo a toda esta, digamos, bioingeniería que tenemos disponible ahora en estos dispositivos. Las indicaciones más frecuentes en la estimulación epidural, el dolor crónico, por supuesto, es lo que nos trae hoy a colación en esta charla. La espalda fallida es una buena indicación. Hoy en día lo que se establece en términos generales es que los pacientes que van a una cirugía, sobre todo columna lumbar, que ustedes saben que más o menos un 10, a veces un 15, algunas personas dicen que un 20% de los pacientes con cirugía de columna lumbar puede terminar en un síndrome de espalda fallida. Uno opera al paciente por primera vez, genera el dolor y se discute, pero se acepta aún que a veces uno puede operar al paciente una segunda vez. Si considera que tiene algún dolor que puede ser controlado por una segunda descompresión, aumentar la instrumentación, etc. Pero si después de 2 cirugías el paciente tiene un dolor crónico tipo espalda fallida, sí ya no es conveniente volverlo a operar una tercera vez. Es mejor hacer una prueba con electrodos de neuroestimulación. SDRC es síndrome doloroso regional complejo, también es una muy buena indicación. El dolor por neuropatía, por la diabetes mellitus, es una excelente indicación. Los pacientes mejoran prácticamente todos de esta indicación de dolor neuropático secundario a la diabetes. La enfermedad coronaria, vamos a ver un poco más adelante, también es una buena indicación. Enfermedad vascular de miembros inferiores, dolor en una metámera es ahora lo que está promoviéndose especialmente por la estimulación del ganglio dorsal, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de amplitud, pero eso se refiere a dolor localizado, usualmente, por ejemplo, dolor post-toracotomía, que hay pacientes que quedan con un dolor crónico por el nivel metamérico del segmento que se aborda el tórax, o también después de una herniorragia inguinal, por ejemplo, hay pacientes que pueden quedar con este tipo de dolor. La estimulación sacra, entonces se indica para vejiga neurogénica, incontinencia fecal, dolor pélvico, vulvodynia, como mencioné hace un momento. Y la estimulación cortical para dolor postinfarto, infarto talámico, dolores por compromiso talámico, que son de muy difícil control con tratamiento médico convencional, tienen un chance interesante de respuesta con la estimulación cortical. El dolor facial posherpético también es una indicación por deaferintación para estimulación cortical. La técnica quirúrgica, vamos pues, especialmente a hablar de la estimulación epidural. Entonces, uno debe tener el paciente en
en una situación cómoda. La tecnología nos dice que pues exigimos que haya por lo menos un control radiográfico, puede ser un arco en C convencional, no tiene que ser una sala con un biplano como esta, que afortunadamente nosotros tenemos la gran ventaja de contar con ella para estos procedimientos, pero no es mandatorio tener este tipo de tecnología. Pero una sala de rayos X convencional, sí, uno por lo menos debe tener un buen arco en C y tener una buena imagen en API lateral para la inserción de los electrodos. En el tema del dolor siempre se prefiere, y la buena práctica nos manda a colocar electrodos de prueba. Entonces, los electrodos de prueba son percutáneos, cilíndricos. Uno hace una punción epidural convencional, se puede hacer en la línea media o parasagital. Nosotros preferimos hacerla parasagital. Ingresamos al espacio epidural, verificamos el espacio epidural con la imagen radiográfica y con una jeringa de baja resistencia, y luego colocamos el electrodo a través de la aguja de fusión de Tuji y navegamos el electrodo por el espacio epidural dorsal hasta llegar al nivel espinal deseado, dependiendo de la indicación. Siempre que ya se tienen los electrodos colocados, estoy hablando de la prueba hasta ahora, se hace una buena fijación de los mismos a la piel, y el sistema externo de prueba con el que el paciente puede incluso irse para su casa y estar unos días en casa llenando un diario de dolor que después nos va a hacer tomar la decisión de colocar el implante definitivo. La estimulación de prueba tiene la ventaja de que uno pues obtiene información muy interesante. Lo que mandan las guías es que si el paciente tiene una mejoría, digamos, lo menos subjetiva posible, guiándonos en las escalas de dolor visuales análogas, de más del 50% con la prueba, entonces uno está autorizado a colocar el implante definitivo. De manera que una prueba positiva es una mejoría lo más objetiva posible de más del 50%. Si tenemos esta prueba positiva, entonces procedemos a colocar el electrodo permanente. Ahí hay variedad de opciones dependiendo de lo que queramos, de lo que tengamos disponible, con lo que nos sintamos más cómodos. Se pueden colocar electrodos similares a los percutáneos. Uno puede incluso desde la prueba contemplar la posibilidad de dejar los electrodos percutáneos como permanentes, entonces los puede fijar a la fascia lumbar. Y si la prueba es positiva, después solamente cambia los cables de extensión, que son los que salen de la piel y se contaminan, e interioriza el resto del electrodo con el generador de pulso interno. También puede retirar la prueba y colocar paletas, entonces hay que hacer una pequeña laminectomía, una disección epidural, tonalización, extensiones, etc. Estas técnicas para manejo de dolor no solamente las hacemos los neurocirujanos, hay anestesiólogos que están implantando mucho dolor en el país. Y en términos generales, los anestesiólogos colocan electrodos percutáneos porque ellos no se van a poner a hacer una laminectomía para insertar paletas. Nosotros digamos que tenemos la posibilidad de escoger y colocar el que nos parezca más apropiado para el paciente. O sea que, en mi opinión, es lo que uno debe hacer. Uno no debe ajustar el paciente al implante, sino más bien el implante que necesita cada paciente. Pero bueno, eso es algo de mi opinión personal. En las paletas, tenemos gran variedad de paletas, más largas, más cortas, más anchas, etcétera, dependiendo de la indicación. Para el tema del dolor crónico lumbar y que se irradia a miembros inferiores, generalmente se centra la paleta en un nivel espinal más o menos de T9, T10, como estamos viendo en esta radiografía de abajo. Si pensamos que la última vértebra que tiene una pequeña costilla es T12, 11, esta estaría centrada como en T9, más o menos. Tiene un trocito en T8, un trocito en T10, y el centro de la paleta está en T9. Dentro del procedimiento de prueba uno hace estimulación intraoperatoria, con lo cual puede establecer cuál es el mejor nivel espinal para la estimulación de ese paciente en particular, porque la anatomía varía un poquito. Cuando uno ya tiene la prueba satisfactoria, entonces pues también puede escoger cómo hacer el implante definitivo, pero a mí me parece, y yo personalmente lo hago así, cuando yo coloco paletas, si el paciente ya pasó por la prueba, yo ya tengo claro el nivel espinal con el electrodo percutáneo de prueba en donde debe quedar puesto el electrodo definitivo. Entonces el implante definitivo lo hago con anestesia general desde el comienzo, una pequeña laminectomía, centro la paleta en el mismo nivel anatómico y coloco todo el implante y pues en teoría tiene que funcionar si funciona la prueba. Y pues generalmente es así, nunca he tenido inconvenientes de tener que mover paletas porque no estén en el segmento adecuado. La estimulación, ya hablando del estímulo eléctrico que transmite todo este implante que colocamos en el paciente, se puede hacer de dos maneras. La onda de arriba es una onda de estimulación tónica, que era lo que se estaba haciendo
hasta hace más o menos unos 10 años con todos estos implantes. Una onda que tiene una onda eléctrica convencional, tiene un ancho de pulso, tiene una frecuencia en hertz y tiene una amplitud que generalmente se da en voltios o en miliamperios dependiendo del sistema que se implante. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia. Con esta estimulación tónica que teníamos en el mercado hasta hace 10 años, estas indicaciones de dolor crónico tenían una posibilidad de mejoría de más o menos un 60 a un 70%. Los pacientes tenían parestesia y lo mandatorio era colocar el implante, empezar la estimulación y que el paciente le refiriera a uno una parestesia no dolorosa por el territorio de propagación del dolor. Esto era, digamos, un predictor de buen resultado. Si el paciente tenía la parestesia que coincidía con su dermatoma doloroso, entonces podríamos cubrir adecuadamente el dolor. La acción de esta estimulación tónica es sobre la vía lateral ascendente medular, que todos la tenemos en la mente, el tracto espinotalámico lateral, el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y la corteza sensitiva primaria. Entonces, por ese mecanismo se modulaba el dolor con esta estimulación tónica. Resulta que desde hace más o menos una década tenemos un artículo que lo vamos a ver a continuación, escrito y publicado por un colega nórdico, que es el doctor de Rieder, en donde él en el laboratorio comprobó que el impulso por el que se transmite eléctricamente el dolor en las vías neuronales no tiene una morfología tónica, sino que tiene una morfología en salva. Entonces esto en la literatura anglosajona se denomina la onda de Borst o la estimulación de Borst. En español hablamos de estimulación en salva. Resulta que, como vemos la onda de abajo, el potencial de acción neuronal tiene esas varias espículas que suben y bajan súbitamente, luego hay un periodo como de receso en la estimulación y vuelve a repetirse la misma morfología. Y esto tiene una frecuencia altísima. Estas ondas de Borst pueden alcanzar frecuencias del orden de los kilohercios, es decir, de los miles de hercios. Resulta que el doctor de Rieder dijo, bueno, si la fisiología neuronal normal es esta, ¿por qué no hacemos un implante y un dispositivo que replique la onda por la cual se estimulan las neuronas? Y implantando en este momento, sabemos los pacientes con tecnología de estimulación en salvas, la mejoría ya no es del 60%, sino del 90% de los pacientes implantados bien indicados. Ya podemos obtener mejoría dolorosa sin parestesia, que la parestesia, de todas formas, más o menos un 30 o 40% de los pacientes referían molestia por la parestesia. Ahora con Borst no tenemos parestesia. Y se describe, y él lo hace muy bonito en un artículo que les voy a mostrar a continuación, que la estimulación en salvas tiene acción sobre las vías no solo lateral, sino medial ascendente y una vía descendente del dolor, además de tener un estímulo interesante por otras, digamos, situaciones periféricas que están involucradas en la fisiopatología del dolor. De manera que con esto les voy a mostrar, este artículo habla de la estimulación convencional, tónica. Está publicado en el 2013 en el Journal de Clínica del Dolor. Es un metaanálisis, 4 estudios prospectivos, multicéntricos, 300 pacientes, 28 sitios de investigación, y con estimulación tónica los resultados ya eran buenos. Abajo en las tablas tenemos los 4 estudios, abajo a la derecha, y nos dice que los pacientes que reportaron más de un 50% de mejoría de su dolor después del implante a los 3, 6 meses y un año. Entonces, fíjense en la tabla que en el estudio 1, 71, 75, 79, en el estudio 69, 70, 88, en el tercero, etcétera, digamos que la mejoría que obtuvieron estos pacientes ronda el 70%, más o menos, que era lo que sabíamos de la estimulación tónica. Ahora, este estudio, antes de seguir, es de costo-efectividad, que siempre es una pregunta que nos hacen todos, pero es que estos implantes son muy costosos, pero es que dependiendo de lo que uno le implante al paciente, se puede gastar 40, 50, 70 millones de pesos en el implante. Entonces eso pues no es costo efectivo. Y la respuesta a esto es similar a la que sucede con otras tecnologías. La tecnología médica, por supuesto, tiene un costo. Cuando uno implanta al paciente, el costo del generador hace que en ese primer año ese paciente cueste más que uno que no se implanta, por obvias razones. Pero si miramos en la gráfica de la derecha de Kaplan-Meier, en la línea que tiene los triángulos,
están los pacientes implantados y la que tiene los cuadrados están los pacientes que no se implantan. El primer año el paciente implantado vale más, por supuesto. Pero si nos vamos al segundo y tercer año, ya las curvas se cruzan y el paciente a 5 años, pues vale más que el paciente vale más el no implantado que el sí implantado. Y la razón es obvia, porque si uno al paciente implantado, a quien le invierte en el primer año, por decir algo, 50 millones de pesos, ahí está, en Estados Unidos está entre 15 y 20 mil dólares en esa gráfica. Por supuesto, ese año el paciente es más costoso, pero logramos una mejoría aproximadamente de un 60-70, ahora con BORS 90%. Eso significa menos consultas del paciente, menos ingesta de medicamentos crónicos, menos requerimiento de terapias ambulatorias, menos consultas al sistema, y esto se traduce en que a 3 años ya el costo del paciente empieza a ser menor que el no implantado. Este es el artículo del doctor de Rieder, fíjense, Dirk de Rieder. Está publicado en Neurosurgery en el año 2010. Aquí es donde él describe la estimulación en salvas y pues nos concluye abajo que se presenta un método novedoso de estimulación que utiliza las salvas, que suprime el dolor neuropático y no necesariamente con la mandatoria parestesia, que era lo que tenía antes la estimulación tónica. La supresión del dolor puede ser muy buena con la estimulación y después de que estos pacientes se implantaron, se empezaron a ver algunas otras bondades de la estimulación. Fíjense en los métodos que dicen que las ondas, las spikes, las puntas de las ondas tienen 500 Hz entre las ondas de Borst, o sea, es una estimulación de muy alta frecuencia. En este artículo, en donde vemos también referencia a la estimulación de salvas, pues vemos algunas cosas de cómo se modula la respuesta dolorosa con Borst y las ventajas que tiene con respecto a la estimulación tónica. Esto está publicado en el 2015. El doctor de Rieder también participa de esta publicación. Y en esta última publicación que les mostré del 2015, él ya nos muestra esto que es, a mi manera de ver, extremadamente interesante. Fíjense, en la figura de la izquierda está la convencional y conocida vía lateral ascendente del dolor, que era la que teníamos en mente y era la que se le adjudicaba a la mejoría de los pacientes con estimulación tónica. Pero resulta que hay más vías anatómicas que intervienen en el dolor. La vía medial, vemos cómo la vía asciende y no se conecta con los núcleos laterales del tálamo, sino con los núcleos mediales del tálamo. Y de ahí hay interconexiones a la corteza del cíngulo y a la corteza insular. También hay una vía descendente que también parte del cíngulo, hace un intervalo con la sustancia gris periacueductal antes de continuar su vía descendente medular. La estimulación en Borst estimula ambas vías ascendentes, no solo la lateral, sino también la medial. Y este estudio nos muestra con estas imágenes funcionales, esto que les repito es muy interesante. En rojo está las áreas corticales que se estimulan con estimulación tónica y en amarillo están las áreas corticales que se estimulan con estimulación en salvas. Si vamos a mirar aquí, en la región medial interhemisférica, encima de la circunvolución del cíngulo, vemos ahí algunas estimulaciones en amarillo. Esto es lo que hace que la estimulación Borst tenga una mayor actividad en el control del dolor. El doctor de Rieder nos dice que todos sabemos también que el paciente que está sometido a un dolor crónico tiene, por un lado, la percepción dolorosa y por otro lado, el respaldo psicoafectivo que implica tener un dolor crónico intratable. La parte psicoafectiva que respalda el dolor es más mediada por estas estructuras centrales, como el cíngulo y como la ínsula y de pronto la amígdala en el lóbulo temporal, y por eso también sabemos que en neurocirugía funcional uno puede hacer algún tipo de procedimiento en estos blancos mediales de la corteza cerebral, incluso para controlar dolores crónicos, como una cingulotomía. Aquí vemos más artículos de estimulación en Borst. Este es más reciente, febrero del 2016. Y aquí estos autores nos concluyen que la estimulación espinal, con esta nueva posibilidad de Borst, nos dice que la evidencia hace que se puedan tratar dolores crónicos con mayor efectividad que la estimulación tónica.
De manera que más o menos lo que uno puede decir ahora es que cuando uno estimulaba 100 pacientes con estimulación tónica, si nos íbamos al extremo superior, 70% respondían bien, nos quedaban 30% de pacientes que no respondían bien. De ese 30%, si les colocamos ondas de salva, podemos volver a rescatar otro 70% de los que eran refractarios a la primera estimulación. De manera que si los implantamos de primera vez con salvas, podemos estar hablando de un 90% de efectividad. Esto es otra cosa que es también, a mi modo de ver, extremadamente interesante. Como las ondas de salvas fueron descritas en el 2010, el doctor de Rieder ya nos habló de la vía medial y la vía descendente, pero estos otros autores nos hablan de una cosa aún más interesante. Ahí está resaltada en rojo, dice que la estimulación en burst estimula, incrementa la circulación de sustancias antiinflamatorias e interleuquinas. De manera que ya no estamos hablando solamente de un efecto a través de la modulación de la vía ascendente del sistema nervioso central, sino que estamos pudiendo modular la respuesta periférica inflamatoria del sistema nervioso autónomo. Y este artículo hace referencia a eso y también por eso se adjudica pues, el 90% de posibilidad de recuperar un paciente con dolor crónico con estimulación en salva. Esto es aún más reciente, esto es la estimulación del ganglio dorsal. Resulta que cuando uno coloca un sistema de estimulación epidural convencional como el que estábamos tocando hasta ahora, se colocan los electrodos. Si ponemos electrodos percutáneos, el objetivo terapéutico es estimular las astas dorsales de la médula espinal. El electrodo, al ser cilíndrico, en teoría tiene la mitad de la estimulación dirigida hacia el sitio no terapéutico. Me explico, la mitad del electrodo estimula hacia la parte dorsal del sitio de implantación y lo que queremos es estimular la parte ventral del electrodo, que es donde están las astas dorsales de la médula espinal. Eso en un electrodo cilíndrico. Si tenemos una paleta, entonces ya la paleta nos mejora esa estimulación y solamente envía el estímulo eléctrico hacia la parte ventral de implantación de la paleta, que es donde están las raíces dorsales de la médula. Sin embargo, el espacio epidural, de todas maneras, tiene una interfaz entre el implante, la dura madre, el líquido cefalorraquídeo y la médula espinal. Y dependiendo del tipo de implante, y dependiendo de la contextura del paciente, y dependiendo de la posición y actividad del paciente, los parámetros de estimulación eléctrica pueden variar, y esto hace que uno tenga que exigirle más a la batería para lograr el efecto terapéutico. Me explico. Uno puede estar, digamos, desperdiciando parte de la estimulación para poder lograr la optimización del estímulo en el sitio que se quiere estimular. La estimulación de ganglio dorsal, ¿qué es esto? Nos dice que si uno coloca un electrodo más pequeño, más fino, ya no en el espacio epidural general, en la línea media, sino en el ganglio, alrededor del ganglio de la raíz dorsal. Entonces aquí las fibras están más juntas ingresando en el ganglio, el electrodo se enrolla alrededor del ganglio y tiene menos espacio epidural y subaracnoideo para que la corriente se desperdicie, digamos, de alguna manera en ese espacio. Y esto logra optimizar los parámetros de estimulación. Es muy bueno para los dolores metamétricos. Si uno tiene claramente localizado el dolor en uno o en dos territorios nerviosos, implanta esos dos ganglios dorsales. Las baterías duran más tiempo, la estimulación es más constante, varía menos con los cambios de posición del paciente, etcétera. Entonces tiene, digamos, muchas bondades. También nos dicen las últimas publicaciones que se liberan neuromoduladores de la asta dorsal. Hay activación no solamente del nervio periférico, sino de centros supraespinales. Se disminuye la excitabilidad de las neuronas, hay una estabilización del sistema de citoquinas, interferones, etcétera. De manera que esto es presente ya en el mundo. En Colombia, que yo tenga conocimiento, aún no ha llegado el sistema de estimulación dorsal y ahora estaban a punto de traerlo los desarrolladores iniciales, que son la empresa Sanyud, que ahora fue adquirida por Abbott, y tenían planes de que llegase esta tecnología al país en este año, pero como toda la pandemia nos ha retrasado todos los planes que se tenían para el 2020. Sin embargo, pues ya hay literatura, fíjense, esto es del 2013, aquí ya
estos autores nos dicen que la estimulación del ganglio dorsal pues es una buena posibilidad y participa en el buen control del dolor neuropático. Tiene múltiples efectos, como les decía, en dolor aferente por injuria nerviosa periférica se puede considerar, de manera que esto es, digamos, algo interesante que les dejo ahí porque pues, seguramente dentro de poco tiempo tendremos esa tecnología en el país. El tema de la angina refractaria, esto también es un tema muy interesante. La angina, nosotros tenemos en mente que la angina es el dolor anginoso, que el paciente lo que lo tiene muy mal es únicamente el dolor. Y esto pues es una verdad a medias, es decir, el dolor es una manifestación de todo lo demás, de la falta de oxígeno, de flujo de oxígeno al miocardio, la alteración del consumo, y esto se puede modular muy bien y de una manera muy sencilla con la estimulación epidural. Los sistemas de neuromodulación que son muy efectivos para angina son muy sencillos si los comparamos con los que se deben implantar en pacientes con dolor crónico. Un paciente con un solo electrodo percutáneo, esto se coloca el sitio de inervación del corazón en la proyección espinal, se coloca más o menos entre C7 y T1 en el nivel espinal. Con un solo electrodo colocado medialmente en esa proyección de T1, y con parámetros de estimulación bajos, con lo cual las baterías duran bastante tiempo, se logran resultados muy buenos en los pacientes con angina. Mejora la calidad de vida, hay menos episodios anginosos, mejora la función ventricular, el gasto cardíaco, hay menos requerimiento de medicamentos. Es comparable con la terapia de contrapulsación externa, que no sé si la conozcan, pero esto en este momento los cardiólogos lo hacen, que es conectar el paciente a una máquina en donde con un mecanismo neumático controlado por un equipo de cómputo hacen compresiones progresivas y periódicas de los miembros inferiores y superiores, con lo cual redistribuyen el flujo sanguíneo hacia las arterias coronarias y se programa la máquina con el electrocardiograma del paciente. Como sabemos que las arterias coronarias perfunden en diástole, entonces en ese momento es cuando se desvía la mayor cantidad de flujo para que tenga mejor perfusión. La contrapulsación es comparable en resultados, pero es, digamos, pues más exigente en el tiempo. Los pacientes requieren múltiples sesiones y después de que mejoran por un tiempo se pueden volver otra vez a empeorar y se van volviendo no refractarios, pero más dependientes del tratamiento continuado con las sesiones de contrapulsación. Digamos, desde la otra cara de la moneda en estos pacientes es que con el implante de neuromodulación tienen generalmente unos resultados que son prolongados en el tiempo y no necesitan acudir a todas estas terapias. Esto es un gráfico sencillo de Netter en donde vemos la inervación autonómica del corazón, el sistema simpático y parasimpático. El simpático proviene de las primeras raíces torácicas, el parasimpático viene por la inervación del nervio vago. Por eso el electrodo se coloca en estos primeros niveles torácicos y logramos modular. Fíjense que el tema aquí no es que le quitamos el dolor al paciente, sino que modulamos la inervación simpática cardíaca, con lo cual logramos un efecto de vasodilatación coronaria y no solamente proximal, sino del lecho distal. Es decir, los pacientes que tienen enfermedad coronaria que no son susceptibles a revascularización miocárdica, porque el vaso distal está comprometido y no es un buen receptor de un bypass, son muy buenos candidatos para la neuromodulación, para el tratamiento de su angina. De manera que las indicaciones aquí son la angina refractaria, los que no son candidatos a revascularización, los que no son candidatos a angioplastia, por lo que les acabo de mencionar. Una situación que se llama el síndrome cardíaco X, que es el paciente que tiene una angina inestable, pero la angiografía coronaria es normal. Angina refractaria con revascularización previa, que ya no es susceptible de ser llevado a más procedimientos quirúrgicos, y los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. Aquí igual hay muchísima literatura, esto no es nuevo, esto tiene mucho tiempo de estar dando vueltas en la literatura y la evidencia científica. Esto es un artículo del 2010 de un estudio multicéntrico europeo, en donde 10 centros en Europa entre el 2003 y el 2005 participaron, reclutaron 235 pacientes y después del proceso de selección se quedaron con 121 implantados y les hicieron seguimiento a 12 meses. Fíjense en esta tabla
que está abajo a la derecha, en donde por número de pacientes vemos que los síntomas en general en todos los pacientes fueron hacia la mejoría con este implante. Aquí está más claro el efecto terapéutico que en la tabla anterior. Los pacientes que están resaltados con la columna verde, entonces después del seguimiento con el implante de la estimulación epidural, tienen una mejoría prácticamente en toda la lista de funciones que está en la primera columna de la izquierda. Entonces la función física, el rol físico, el dolor, el estado de salud en general, la vitalidad, todo esto se le entregó a los pacientes un sistema de encuestas para que fuera valorado, y todos los pacientes refieren una mejoría significativa, mayor estabilidad de los episodios anginosos, disminución de la frecuencia, disminución del consumo de medicamentos, etc. En pruebas funcionales, si uno le hace perfusión miocárdica a estos pacientes después de un tiempo de estar implantados, también se puede evidenciar de manera más objetiva cómo mejora la función miocárdica y la perfusión miocárdica. Este estudio como limitación pues, fue un estudio prospectivo, más no randomizado. Aquí tenemos el tema del síndrome cardíaco X, que son pacientes que, como les decía, tienen los episodios anginosos, pero se les hace la angiografía coronaria y es normal. Esto pues, se tiene varias interpretaciones, pero parece que es un fenómeno de vasoconstricción de las arterias coronarias intermitente, probablemente a una hiperexcitación del sistema nervioso simpático. También son buenos respondedores. Aquí vemos en la columna roja los episodios anginosos, la duración de los episodios anginosos, la intensidad de los episodios anginosos medido mediante el mismo sistema de encuestas que tienen los pacientes para evaluar el resultado. Si tenemos el sistema de estimulación encendido, que es la columna roja versus apagado, vemos las diferencias en los parámetros evaluados. Y todos los pacientes en general refieren una mejoría en la calidad de vida. La escala visual análoga, que es la última fila de abajo, nos muestra cómo con el implante apagado los pacientes dan una puntuación de 35, más o menos 8, y con el implante encendido de 75, más o menos 9. Hay una mejoría muy significativa en la calidad de vida del paciente, que es lo que uno pues, realmente busca con estos pacientes. La estimulación de raíces sacras. También hay varias formas de hacerlos, hay varias técnicas, implantes, electrodos, percutáneos, abiertos, etc. En términos generales, la forma más fácil de implantar el paciente es por el tercer foramen sacro. Se hace una punción guiada por fluoroscopia, atraviesa uno el foramen con la aguja y deja el electrodo puesto para que estimule las raíces ventrales del sacro, que son las que inervan pues los órganos pélvicos y controlan las funciones autonómicas parasimpáticas de la inervación de la vejiga y los órganos pélvicos en general. En las fotografías de la derecha arriba hay una fotografía de un paciente que implantamos nosotros en la clínica con el doctor Julio Roberto Fonnegra hace unos años, en donde no todas las casas comerciales tenían disponibilidad de estos implantes, entonces nosotros pues utilizamos un sistema de paletas que ahí se alcanza a ver en una paciente que tenía una vulvodinia. Hicimos una pequeña laminectomía, L5-S1, y deslizamos las paletas por el espacio epidural. Ellas se deslizan lateral y anteriormente y salen por los forámenes hacia adelante, y el resultado de la estimulación es el mismo, que si uno coloca un electrodo percutáneo atrás del foramen, que es la fotografía de abajo a la derecha. Aquí hay pues algo de bibliografía también. Esto es de un grupo italiano, está publicado en el 2006 en la Sociedad Internacional de Neuromodulación. Aquí en este artículo nos muestran 7 pacientes, se les pusieron a todos electrodos de prueba. 5 pacientes tuvieron una mejoría de más del 50% en la escala visual análoga, entonces fueron llevados a un implante definitivo. Y la mejoría es sostenida en el tiempo. Esa es la gráfica de Kaplan-Meier que podemos mirar abajo a la izquierda. Ahí están los 5 pacientes implantados y como en el eje de la en el eje de la X están los meses. Y los pacientes todos tuvieron una disminución importante del dolor y se mantuvieron en el tiempo hasta 15 meses que llega esa gráfica. Hubo 2 complicaciones que son referidas como complicaciones del hardware, es decir, del implante como tal. Uno desplazado y un dolor en el sitio de colocación del generador de pulso interno. Pero los resultados, pues, teniendo en cuenta que estos son pacientes que tienen un dolor crónico refractario, es decir, para que uno implante un paciente de estos es porque lleva
mucho tiempo dando vueltas por otras múltiples opciones de tratamiento que han sido infructuosas. Estimulación de la corteza motora. Entonces, como les decía, dolor posinfarto talámico, neuralgia posherpética. La técnica es relativamente sencilla. Uno lo que tiene que hacer es localizar muy bien la circunvolución motora primaria. Aquí alguien, sobre todo los residentes de los grados más pequeños, de pronto se preguntarán, pero ¿cómo así que la corteza motora? ¿Por qué la corteza motora si estamos hablando de control doloroso? Y es verdad, eso es uno de los múltiples descubrimientos casuales que han habido en la medicina. La primera persona que intentó hacer estimulación para control doloroso lo intentó hacer en la corteza sensitiva, como es, digamos, más sensato pensarlo inicialmente. Y después de implantar a algunos pacientes se dio cuenta que los contactos eléctricos que por azar habían quedado sobre la corteza motora y no la sensitiva eran los que le ofrecían al paciente mejor cobertura y control del dolor. Y hoy sabemos que los electrodos se deben colocar sobre la corteza motora y no la sensitiva, pero no se tiene clara la razón. Se especula, se dicen que hay algunas interconexiones, que hay algunas redes neuronales que cruzan la corteza motora primaria hacia la corteza sensitiva y que por aquí se obtienen los mecanismos de control del dolor, pero son especulaciones. Lo cierto es que es una realidad y así es como se debe hacer el implante. Hoy en día es muy sencillo. Antes pues nos guiábamos con estereotaxia, con marco y esto, pero ahora con los neuronavegadores es muy sencillo localizar la corteza motora primaria, se entra uno en la craniotomía, coloca los electrodos, se pueden colocar epidurales y suturarse a la dura madre, no necesariamente hay que abrir la dura, aunque algunos autores abren la dura y los colocan sobre la pía, pero pues, con colocarlos sobre la dura madre es suficiente. Y luego, lo regular, se interiorizan los cables y se coloca inicialmente un sistema externo de prueba también porque es control doloroso y si el paciente tiene una mejoría igual de más del 50%, entonces procede uno a colocar el generador de pulso interno definitivo. Aquí, pues algunas cositas más de estimulación sacra. Este es el mismo artículo, es una diapositiva que hace referencia al mismo artículo que ya había mencionado. Aquí, ya casi para terminar, esto, digamos que hay otras indicaciones que también son interesantes y solamente las voy a tocar porque tal vez no son tan frecuentes como las iniciales y tienen un grado de recomendación que no es tan fuerte según la medicina basada en la evidencia. Esto es un estudio que está publicado en el 2013 y dicen los autores, que son bastantes y de múltiples lugares, que el uso apropiado de la neuroestimulación para indicaciones de dolor crónico, digamos, alrededor de sitios dolorosos periféricos craneanos, incluidos la cefalea refractaria. Aquí nos dicen en las conclusiones abajo que la Asociación Norteamericana para el Estudio de Neuromodulación nos dice que por lo menos debemos tener en mente, que es el mensaje que les quiero transmitir, cuando vean un paciente con una migraña refractaria, con un dolor de neuralgia occipital refractario, con un dolor craneofacial refractario, por lo menos uno debe en su algoritmo terapéutico tener la consideración de si podría ser un buen candidato para neuromodulación. La evidencia, como les digo, no es muy alta. Estos mismos autores recomiendan pues, hacer un muy buen estudio y selección del paciente, por supuesto, porque sabemos que la migraña tiene un espectro muy grande de manifestaciones y hay muchos pacientes que no están bien tratados, incluso no están bien diagnosticados. Hay otros tipos de dolor de cabeza que no se diagnostican con frecuencia, como las cefaleas que tienen componentes autonómicos, la cluster headache, etc. Pero si uno hace un buen seguimiento de su paciente y lo identifica bien, la evidencia está entre grado 2 y grado 3 y las recomendaciones entre B y C para poder llevar un paciente de estos a un implante para control de dolor. Aquí vemos radiografías izquierda-derecha, implantes de nervio occipital bilateral y derecha implante de nervio supraorbitario. La técnica pues no es muy complicada. La gran ventaja que uno tiene es que siempre que uno considera un paciente de estos para ser llevado a un implante, siempre le hace prueba. Entonces uno coloca los electrodos y deja al paciente en prueba y hace el estudio con las encuestas que se lleva el paciente, la escala visual análoga, hace un diario de dolor
uno lo reinterroga después de unos días y digamos que ojalá apoyándose en un grupo interdisciplinario, de una junta médica, pues no está mal tener por lo menos en mente, les repito, la posibilidad de tener esto dentro del armamentario terapéutico para estos pacientes. Ya para terminar, ya casi la última diapositiva, pues bueno, yo digamos que por mi práctica no puedo dejar de mencionar el Gamma Knife porque el Gamma Knife es una manera también de hacer tratamientos funcionales y digamos neuromodulación no eléctrica para algunas cosas, como les mencionaba al principio, la neuromodulación de lejos uno piensa que solamente es mediante sistemas implantables de liberación de corriente eléctrica, pero no es así, se pueden hacer otras cosas. Y esto es un tema puntual en dolor crónico que es la hipofisectomía por cáncer. Esto tampoco es nuevo, ustedes ahorita en las preguntas me lo dirán, el doctor Gerardo seguramente lo sabe. Esto lleva mucho tiempo haciéndose y antes se hacían hipofisectomías con alcohol absoluto, mediante una técnica de punción transnasal, esfenoidal, y liberando el alcohol en la silla turca, etc. El punto aquí es que haciendo una hipofisectomía se logra una importante mejoría en el dolor refractario en pacientes que tienen enfermedad metastásica diseminada y dolor crónico y una muy pobre calidad de vida. Lo novedoso es que ahora esto se puede hacer de manera no invasiva con el Gamma Knife. Entonces, esto es un estudio en donde hay varios autores que hacen referencia a esto. La persona que lidera más la investigación en este campo es el doctor Jean Regis, está nombrado dentro de los autores. Él es el colega que tiene su actividad profesional en el Hospital de la Timón en Marsella. Ya tiene 2 Gamma Knife y trata más o menos 6 pacientes al día. Si uno lleva un paciente de estos con enfermedad metastásica y dolor refractario por la diseminación del tumor a un procedimiento de radiocirugía en donde le colocamos el marco, hacemos una resonancia, identificamos el sitio en donde se une el tallo hipofisiario con la glándula hipofisiaria. Y en ese sitio le ponemos un disparo con el colimador de 8 milímetros, pero con una dosis monstruosa de radiación, entre 160 y 180 grays. Pues lo que nos dice la evidencia es que todos los pacientes se mejoran del dolor. Y mejoran además de manera muy significativa, mejoran un 80 o un 90% menos ingesta de medicamentos, opioides, analgésicos, mejor calidad de vida. Y lo mejor es que se mejoran en días, se mejoran en 2 o 3 o 4 días. Entonces, es un tratamiento paliativo, por supuesto, pero hay que contemplarlo y estos pacientes no son frecuentes, pero pues de vez en cuando tenemos nosotros pacientes que están en estas condiciones. A manera de anécdota les cuento que en este momento tenemos un paciente hospitalizado en la clínica y pues todo parece indicar que le vamos a hacer este procedimiento el día martes. Es un hombre y tiene una diseminación de un CA de próstata prácticamente en todo el esqueleto y un dolor que no le permite vivir. Pues esto era todo. Muchas gracias. Invitarlos de nuevo a nuestro congreso que está proyectado para ser realizado aquí en Bogotá en el 2021. Vamos a ver si la situación actual del coronavirus nos permitirá hacer este congreso, porque la verdad es que todavía nadie lo tiene claro, pero pues esperemos que así sea. Muchas gracias.